¿Qué pasa, Smartfanáticos? Hoy te voy a comparar al G Flex de LG y al Galaxy S5 de Samsung. Vamos a verlo. El Galaxy S5 tiene unas medidas de 14,2 centímetros de alto, 7,2 centímetros de ancho y 8,1 milímetros de grosor. Todo ello en 145 gramos. El G Flex tiene unas medidas de 16 centímetros de alto, 8,1 centímetros de ancho y 8,7 milímetros de grosor. Todo ello en 177 gramos. Ya tenemos los terminales sobre la mesa y como veis lo que más destaca es la diferencia de tamaño. Al tener una pantalla de 6 pulgadas el Flex pues es bastante más grande que el S5 lógicamente. Bueno, tenemos arriba el auricular en los dos, tenemos la cámara delantera a la derecha en el S5 y a la izquierda en el Flex, junto con los sensores y un LED de notificaciones en el Flex. En el S5 tenemos los sensores en la derecha y el LED de notificaciones a la izquierda. Tenemos abajo un botón físico de Home y de retroceso y de menú, de multitarea en forma de botones táctiles. En el Flex, como sabéis, los botones los tenemos alojados en la pantalla. Parte superior tenemos en el S5 la entrada para auriculares, el puerto infrarrojo y el micrófono de cancelación. En el Flex nos encontramos con el micrófono de cancelación. Lado izquierdo nos encontramos en el Flex con la bandejita para la microSIM y en el S5 tenemos los botones de volumen. Parte de abajo en el Flex tenemos el micro USB, el micrófono y la entrada para auriculares. En el S5 nos encontramos con el micrófono y la entrada para micro USB 3.0. Y bueno, por último en el lado derecho nada en el Flex y en el S5 tenemos el botón de apagado y encendido. En la parte trasera nos encontramos con la cámara principal, el flash y en el Flex tenemos además el puerto infrarrojo, botones de volumen, botón de apagado y encendido que hace LED de notificaciones y abajo tenemos el altavoz. En el S5 tenemos también un sensor de ritmo cardíaco y abajo también tenemos el altavoz. Acabado plástico los dos, el LG un plástico muy suavecito, no sé, puede llegar a ser incómodo porque puede parecer que se va a resbalar cuando lo tienes en la mano, ya que es muy lisito y tal. Es un plástico que en teoría se autorrepara con el paso de las horas y tenemos un pequeño arañazo y en el S5 nos encontramos con un plástico gomoso que la verdad se hace muy agradable en la mano. El Galaxy S5 tiene una pantalla Super AMOLED de 5,1 pulgadas Full HD y una densidad de 431 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 801 a 2,5 GHz y 2 GB de RAM, una memoria interna de 16 o 32 GB ampliable mediante microSD, una cámara delantera de 2,1 megapíxeles y trasera de 16 megapíxeles y una batería de 2800 mAh. El G Flex tiene una pantalla P OLED de 6 pulgadas con resolución HD y una densidad de 245 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 800 a 2,26 GHz y 2 GB de RAM, una memoria interna de 32 GB no ampliable, una cámara de 2,1 megapíxeles delantera y 13 megapíxeles trasera y una batería de 3500 mAh. Os dejo con un vídeo, primero el sonido saldrá por el Flex. Sleepy, what's up, homie? Everyone's saying that Barrio Sleepy, he like the Mexican Wolverine. Are you not talking? My name is Jeff. It's Jefe, man. You do realize you just destroyed half of Metro City Port. I kind of see it as the port. This happened because you weren't doing the same undercover student thing you did the first time. Do the same thing. Everyone's happy. How you bitches like Jump Street now? Hey. So do I. Your ass look like you bought. Hey, you're going to MC State. Welcome to college. I played. Beanbag chair. Hilarious shirt that signals we drink alcohol. Are you two dicking around in school again? Well, one of us got laid last night. En el S5 está corriendo Android 4.4.2 y en el Flex tenemos Android 4.2.2. Ambos tienen su capa de personalización, la de Samsung se llama TouchWiz. Y bueno, la verdad que las dos muy fluidas, no hay ningún tipo de lag, todo perfecto. Ahí podéis verlo. Bueno, vamos con las pruebas de navegación.
Ya tenemos el navegador abierto y bueno, en cuanto a pantallas hay que decir que los tonos blancos del Flex son bastante azulados, bastante más que en el S5. La verdad que esto ha mejorado bastante en el S5, ya os acordáis que en las pasadas Super AMOLED se notaba bastante, pero he de decir que la del S5, aunque tiende un poquito todavía a ser azul, ya no es tan exagerado como era antes. Eso sí, en el Flex, en el vídeo podéis apreciarlo, se nota bastante este tono azulado. Bueno, vamos a la página de The Verge. Carga el Flex. Y el S5. Bueno, ya veis que perfecto. S5 y Flex. S5 y Flex. S5 y Flex. Y bueno, vamos al último. S5 y Flex. Empezamos con las reproducciones de YouTube. Flex. S5. Flex. Flex. S5. Y bueno, vamos al último. Y Flex un poquito antes. Abrimos unos juegos. Empezamos con el Modern Combat. Más rápido el S5, como podéis ver. Empezamos una partida muy rápido. El S5 está preparado un poquito antes. Vamos al Will Blood. Carga el S5. Ya veis que hay bastante diferencia. Ya tenemos el Flex. Empezamos una partida. Más rápido el Flex. Vamos al Need for Speed. Ya veis que en este caso es más rápido el Flex. Por último vamos al Vector. Ha cargado el S5. Que sepáis que en el Flex, aunque aparezcan aquí los botones en algunos juegos, se pueden ocultar en todas las aplicaciones que vosotros queráis. Bueno, empezamos una partida.
más rápido el S5. Hora de hablar de la cámara. Sensor de 13 megapíxeles y un flash en los dos dispositivos. Vamos a abrir la aplicación de cámara. Ya lo veis. Bueno, conclusiones. En cuanto a diseño, como he dicho al principio, terminales muy diferentes. Y si tuviese que elegir uno, la verdad que, como esto es algo muy personal, me gusta más el diseño del Flex. Pero en materiales me quedaría con los materiales del S5. En cuanto a comodidad a la hora de agarrarlo y demás, el S5 es mejor que el Flex. Lógicamente el Flex no es un terminal para todos los públicos, ya que es un terminal excesivamente grande. Pero bueno, en cuanto a diseño me gusta el Flex, pero en materiales ya os digo que me gusta el S5, a pesar de que el Flex tiene un material especial que se puede autorreparar y demás. Yo elegiría al S5 en cuanto a materiales. En pantalla me quedaría claramente con el S5, aparte de la resolución, como sabéis, HD en el caso del Flex y Full HD en el S5. La pantalla del Flex tiende a un tono excesivamente azul en los blancos, lo cual no es de mi agrado. Luego aparte tiene un granulado en los tonos muy oscuros que hace que sea una pantalla un tanto extraña. Eso sí, el tamaño de pantalla y que sea curvada, la verdad que le da un efecto, no sé, muy agradable a la hora de ver películas y demás. Aún así, ya os digo, yo me quedo con la pantalla del S5. En cuanto al rendimiento, ya habéis visto que en navegación están muy parejos, en YouTube también, y a la hora de abrir juegos, sobre todo, el S5 es un pelín más rápido, pero vamos, una diferencia prácticamente inapreciable. En cámaras muy parecidas las dos, si tuviese que elegir una, posiblemente sería la del Flex, pero bueno, esto también son tan buenas que es cuestión de gustos. Y bueno, por último en autonomía, la verdad que en este aspecto un 10 para los dos, el S5 una duración de 6 horas y media de pantalla, y el Flex una auténtica barbaridad, unas 8 horas y media con un uso bastante intensivo, siempre hablando de horas de pantalla encendida. Así que nada, hasta aquí la comparativa y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.